Ok. Siempre intentando subir el nivel, siempre intentando dar un paso más, siempre intentando aproximar nuestra planta, nuestro bonsai, a lo que consideramos el estado de clímax del mismo, que es justo ese momento en el que nosotros podemos exponer nuestro bonsai en un tokonoma, en una exhibición, en nuestro jardín para ser visto dignamente, el punto en el que nuestro bonsai luce su máximo esplendor, pero sin ayuda de ningún soporte, de ningún medio, es decir, sin alambres, sin tensores, que por sí mismo luzca lo más bello posible. Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es comentar uno de los árboles de nuestros clientes, y para ello nos vamos a apoyar en una herramienta que nosotros utilizamos para ofrecer nuestro servicio de asesoramiento online, que es una aplicación que hemos desarrollado en conjunto un cliente mío y yo mismo, Triovolution, y vamos a ir viendo por medio del uso de la app cómo las plantas de nuestros clientes van evolucionando. Algunos de estos clientes con los que trabajamos, en este caso en concreto y en muchos otros, yo suelo realizar visitas puntuales a lo largo del año a sus domicilios para mantener sus colecciones. Y un poco a demanda de muchos de estos clientes, hemos desarrollado este servicio para ofrecer un apoyo más continuado con el fin de que los árboles de nuestros clientes estén siempre en el punto que tienen que estar. Porque muchos de ellos notaban que entre visita y visita no sabían qué es lo que tenían que hacer con sus árboles y muchas veces por miedo, por desconocimiento, no actuaban cuando había que hacerlo y cómo había que hacerlo, y entonces notaban que sus árboles no evolucionaban, se estancaban o incluso iban hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, para intentar resolver ese problema que se estaba presentando, empezamos a trabajar un poco en modo de prueba con algunos de nuestros clientes, especialmente estos clientes que demandaban tal servicio, y la verdad que empezó a funcionar bastante bien y tanto ellos como yo estamos bastante contentos, y después de ya unos años trabajando en conjunto, todo está funcionando mucho mejor. Ahora mismo vamos a hacer un pequeño paseo, un pequeño viaje a través de la app, explorando y comentando uno de esos árboles que hemos estado trabajando tanto presencialmente como telemáticamente mediante el uso de la aplicación, y hemos tomado como ejemplo un Pinus silvestris de uno de nuestros clientes e intentaremos aportar algo de información, de documentación gráfica para poder ver un poco el resumen de esa línea evolutiva que ha llevado a esa planta a transformarse en un bonito bonsai. No todavía acabado, pero muy próximo a su estado de clímax. Vamos allá. En la aplicación, nuestros clientes incorporan los árboles mensualmente y yo lo que hago es analizar esas fotografías y asignar unas tareas. De este modo, siempre se está haciendo lo que corresponde cuando corresponde. En este caso, vamos a comentar un Pinus silvestris. Es una planta que en su momento fue recuperada de la naturaleza, no sé por quién, y que nuestro cliente en un momento dado adquirió, y a partir de ahí fue trabajada, no sé si por él mismo o algún profesional, hasta llegado a un punto en el cual yo conocí a mi cliente, él acudió a una de mis clases y yo tomé contacto por primera vez con esa planta, digamos a mitad de camino entre los inicios de esa planta en su travesía para ser transformada en un bonsai. En la aplicación, a modo de
de muro tipo red social, nosotros lo que vemos es una foto del árbol en este último mes de octubre, y es el estado actual de este bonsai. Ahora lo que iremos viendo es navegando un poco en las diferentes fotografías que se han subido a lo largo del tiempo para poder un poco describir el camino, la trayectoria que ha seguido este árbol hasta llegar a este punto. En este mes, como tarea, se había asignado la limpieza de las hojas, en el sentido de retirar las acículas viejas para mantener solo las del último año, con el fin de mejorar la aireación y la iluminación en la copa, en las masas de verde, para estimular una rotación interna y contribuir a un mejor desarrollo y cultivo de la planta, y contribuir a que las masas de verde cada vez sean más densas y más compactas. Esa tarea no se ha realizado al 100%, hay una parte de la planta en la que sí se ha comenzado a realizar ese trabajo, sobre todo en la zona apical, que es donde se empezó, pero no se ha acabado esa tarea. A veces nuestros clientes no tienen todo el tiempo posible para realizar sus deberes antes de finalizar el mes, entonces tienen que acabar esas tareas en el próximo, o cuando tengan tiempo para poder hacerlo. También esto es algo que sirve de ayuda, muchos clientes lo comentan, que el hecho de tener al profesor encima mensualmente asignando las tareas les somete a una presión que les lleva a intentar tener su árbol al día, ¿no? Que de otra manera siempre hay más dejadez, y al final nunca se hace lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, que es siempre lo que falla. Simplemente eso, decir que este es el estado actual y no está tan bonito porque aún no se ha trabajado en este año, es algo que se hará en los próximos meses, y entonces volverá a lucir como se merece y volverá a acercarse un poquito más al punto que queremos. A veces también podemos servirnos no solo del muro, sino del calendario para avanzar más rápidamente. Cuando hay pocas tareas asignadas no es muy complicado desplazarse en el muro, pero a medida que pasan los años se acumula mucha información, y si queremos volver al punto inicial tenemos que hacerlo mediante otra vía. Estos son fotografías de lo que realmente era la planta en su estado inicial. Aquí vemos la planta muy poco después de ser recuperada en una maceta de plástico, con una forma para nada de bonsai, con una tierra que se incorporó inicialmente con el fin de que la planta sobreviviese, y incluso podemos ver las hojas iniciales de la planta en el momento de ser extraída, hojas muy pequeñas, muy amarillentas, de una planta que está creciendo de forma sufrida en la montaña. Y a nivel estético también decir, ¿no?, un poco el gran cambio, que es una planta que estaba totalmente tumbada, y esto es una de las cosas que yo muchas veces comento, ¿no?, que el devenir de la planta variará mucho dependiendo de con quién se encuentre en este momento inicial, porque según quien trabaje esta planta en este preciso momento, el bonsai que se va a obtener a partir de ella va a ser completamente diferente. Yo mismo, si hubiese encontrado esta planta en este punto, a lo mejor hubiese planteado un diseño totalmente diferente al que tiene actualmente. Entonces la planta es así como el cliente la compró, la adquirió, y posteriormente yo la conocí y empecé a trabajarla a partir de aquel momento en el camino que consideremos oportuno. Gran parte de lo que era el árbol en este momento y de lo que fue en sus primeros trabajos, aproximadamente una mitad de aquel árbol, fue suprimido y transformado en madera muerta.
Aquí vemos una fotografía, pero yo creo que ya es como un año después o al menos un crecimiento posterior a la fase de recuperación. Y aquí ya vemos esa misma planta trasplantada en una primera maceta de bonsái con el primer frente que se planteó. En cuanto a las ramas, vemos que en este punto no se tocaron, no se hizo ningún tipo de trabajo, simplemente se posicionó la planta en la posición que se consideró más oportuna, con el objetivo, entiendo o quiero creer, de posteriormente, cuando recuperase vigor tras el trasplante, ser diseñada y modelada en esa posición. Esto es una fotografía del mismo punto, del mismo estado de la planta, y donde podemos ver cómo alguna rama fue suprimida y transformada en yin. Esta fotografía viene a representar el primer diseño y modelado de la planta, que es un poco el estado en el que yo me encontré la planta y a partir del cual empezamos a trabajar, definiendo un nuevo proyecto que tomaría un camino, una dirección totalmente diferente a esta que se había planteado inicialmente. Uno de los problemas que planteaba esta planta, en realidad eran dos problemas, dos puntos a solucionar. Uno de ellos era la desconexión que existía entre la primera parte del tronco y la segunda mitad. Entonces, para ello había que plantear una copa de menor tamaño y que fuese mucho más compacta y más próxima al tronco. De modo que así el tronco ganaría muchísimo mayor protagonismo, mayor importancia y aún sin engrosar, transmitiría la sensación, por una cuestión de proporciones, de ser todavía más grueso de lo que realmente es. Y el otro de los puntos que había que solucionar, que tratar, era el tema del posicionamiento de la planta. Tal como estaba plantada, no se apreciaba el gran movimiento que tenía el tramo inicial del tronco. Para poder solucionarlo, lo que se hizo fue cambiar el ángulo de plantado para poder definir el frente del futuro bonsái y localizar cuáles iban a ser las ramas estructurales y plantear cómo las íbamos a posicionar, a formar y a desarrollar. En esta fotografía lo que vemos es el punto más próximo al trabajo inicial que se realizó por mi parte, después de yo haber tomado contacto con la planta, con el cliente. El trabajo no se hizo en esa primera toma de contacto. Primero se empezaron a suprimir parte de esas ramas que se consideraban que no entraban en el diseño, de forma progresiva, poco a poco, para que la planta no sufriese. Y posteriormente, en una nueva visita, se realizó este trabajo que vemos en la fotografía, su primer diseño y modelado. En esta otra fotografía lo que vemos es el árbol en su nueva posición de plantado, con su nuevo frente, con sus ramas estructurales definidas y con un primer esbozo de lo que iba a ser la futura copa del bonsái. Otra cosa que hay que puntualizar es que en esta posición en la que está el árbol en la fotografía no es realmente la posición que se había planteado, está un poco rotado con respecto al frente en el que yo trabajé el árbol y no se aprecian del todo bien todas las curvas que tiene el árbol. Se intuyen mucho mejor que en la posición anterior, obviamente, pero no está del todo bien sacada la fotografía como para apreciar todo el movimiento que realmente tiene este tronco y este bonsái. Una de las tareas asignadas a nuestro cliente, que es esa línea negra que viene a describir la forma que debería tener la copa en el futuro. El cliente debería saberlo para no cortar demasiado las ramas, no frenarlas en esas posiciones, porque si no, nunca podríamos alcanzar nuestro objetivo. En esta fotografía lo que vemos es un paso después del anterior. La única diferencia es que vemos cómo la planta empieza a brotar. Ya las velas se han alargado, no solo alargado, sino que se empiezan a diferenciar las nuevas acículas en esas velas e incluso algunas de ellas ya habían sido pinzadas para equilibrar el vigor de la planta en todas sus partes. Esta fotografía es un punto también importante en el camino que ha seguido la planta.
Y en este caso hay que decir que es un poco un paso atrás que sufrió la planta, porque yo no realicé este trasplante. La posición ideal es un poco más rotada y un poquito más alzada hacia el frente, y es algo que tendremos que solucionar en el siguiente trasplante, especialmente para poder realzar la gran belleza que contiene ese tronco, porque es muy bonito, muy espectacular. Y en esta posición no se aprecian esos giros, porque los giros quedan hacia adelante, hacia atrás, y al no verse girar a izquierda y derecha no tienen sentido. Aquí realmente, en esta fotografía, se ve esto de lo que estamos hablando. Este era el frente que yo propuse para la planta, el frente con el que se realizó el primer diseño modelado de la planta. Entonces la gran belleza de este árbol, en mi opinión, es todo este movimiento que tenía escondido, pero que no se dejaba ver. Por otra parte, vemos también cómo la copa empieza a ser esa que se había propuesto inicialmente. Y aquí vemos claramente cómo el árbol se construyó a partir de simplemente 2 ramas, cómo esas 2 ramas, que eran ramas muy jóvenes, muy finas, hoy en día son parte del tronco del árbol, tienen un gran calibre, un gran grosor y empiezan a estar llenas de corteza. Es decir, que han adquirido no solo grosor, no solo movimiento, no solo el posicionamiento adecuado, sino que al mismo tiempo han ido consiguiendo mucho carácter, gracias a esa corteza que han ido desarrollando y formando en su superficie. La idea es seguir evolucionando, seguir mejorando, para que en un momento dado este árbol pueda estar en una de las grandes exhibiciones de bonsái en Europa.